La lluvia sobre Nantucket no caía con fuerza. Más bien lloraba en una fina niebla fría que se filtraba en tu abrigo negro y se te metía en los huesos. Era el clima perfecto para el funeral del abuelo Arturo. Se sentía menos como un fenómeno meteorológico y más como si la isla misma estuviera de luto por la única persona que realmente la había entendido, y a mí. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Yo me mantenía un poco apartada del grupo principal de paraguas negros, observando a mi madre, Victoria, que tenía el brazo entrelazado con el de mi padre, Ricardo. Su postura era recta como la de una bailarina, una fuerza silenciosa frente a su dolor palpable y tembloroso. Él parecía destrozado, como si le hubieran quitado el esqueleto. Papá siempre había sido más acuarela que pintura al óleo. Translúcido, emocional, hermoso en su sensibilidad, pero propenso a desdibujarse bajo presión. El abuelo había sido su marco. Ahora el lienzo se hundía sobre la tierra recién removida. Mi abuela Elena era como una escultura de mármol tallado. Ni un solo cabello de su corte gris acero estaba fuera de lugar. Sus lágrimas, si había derramado alguna, habían sido un asunto privado y eficiente, ya concluido. Escuchaba, impasible, mientras el pastor hablaba en tono solemne sobre una vida bien vivida. A su lado, mi tío Tomás asentía, con una expresión perfectamente calibrada de gravedad. Su hijo, mi primo Bruno, parecía aburrido, revisando el reflejo de su teléfono en la punta pulida de su zapato. Le encantaba este lugar, murmuró papá, con la voz espesa. Decía que la sal en el aire te mantenía honesto. Lo hace, respondí en voz baja. A los 15 años ya era demasiado grande para que me tomaran de la mano, pero me acerqué un poco más, dejando que mi hombro rozara su brazo. Yo había amado al abuelo con una intensidad que incluso a mí me sorprendía. Era la única otra persona en la familia que no hablaba en subtextos emocionales, sino en términos claros y prácticos. La recepción después, en la enorme casa de verano revestida en madera que había pertenecido a la familia Westerly durante 3 generaciones, fue donde empezó la verdadera actuación. El aire estaba cargado con el aroma de lirios caros y perfumes aún más caros. Banqueros, industriales de vieja escuela y damas de sociedad hacían chocar sus copas de cristal con el mejor whisky del abuelo. Sus murmullos eran un zumbido bajo de nostalgia y cálculos disfrazados. Yo iba a buscar una soda para mamá cuando escuché la voz de Elena, afilada como un trozo de hielo, desde la puerta de la biblioteca. Por el amor de Dios, Ricardo, compórtate. La gente está mirando. Me asomé. Papá estaba junto a la gran chimenea, mirando un retrato del abuelo cuando era joven. Tenía los ojos enrojecidos. Es mi padre, dijo, ahogado. ¿No puedo extrañarlo? Extrañarlo es una cosa. Hacer un espectáculo de tu debilidad es otra. La mirada de Elena lo recorrió con un desprecio tan habitual que parecía tener textura propia. Arturo construyó un imperio desde un muelle y 2 barcos pesqueros. Era un león. Tú pintas cuadros bonitos. Tu esposa baila. No es lo mismo. Nunca lo será. Entonces apareció mamá. Una fuerza silenciosa y elegante. No dijo nada. Simplemente tomó la mano de papá y entrelazó sus dedos. No fulminó a Elena con la mirada. Solo la observó, con una calma firme e inquebrantable en sus ojos color avellana. Eso fue suficiente. Los hombros de papá, que estaban encorvados, se enderezaron apenas un poco. La tristeza no desapareció, pero se mezcló con algo más, una chispa de fuerza recordada. Los labios de Elena se tensaron. Sentimentalismo. Eso es lo que les pasa a ambos. El sentimentalismo no paga las cuentas ni impone respeto. Se dio la vuelta y caminó hacia Tomás, que ya estaba rodeado de hombres, riendo fuerte y dándoles palmadas en la espalda. Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se habían ido en sus autos, terminé vagando hacia el estudio del abuelo. La puerta estaba entreabierta. El cuarto aún olía a él, cuero, tabaco de pipa, el único vicio que Elena nunca logró quitarle, y papel viejo. Esperaba encontrarlo vacío. No lo estaba.
¿Tampoco puedes dormir, chica? Di un salto. El abuelo estaba sentado en su sillón de cuero junto a la ventana oscura. Parecía un fantasma envuelto en una bata a cuadros. Se veía más viejo que unos días antes, las líneas de su rostro más profundas. Abuelo, deberías estar descansando. El doctor dijo. El doctor trabaja para mí, gruñó, con una leve sonrisa. Entra. Cierra la puerta. Lo hice y caminé sobre la alfombra persa. Señaló el sillón frente a él. Me senté, sintiéndome pequeña entre las estanterías repletas y el globo terráqueo. ¿Los observaste hoy? Dijo. No es una pregunta. Sí. ¿Y qué viste? Dudé. Él siempre valoraba la honestidad. Vi buitres. Y vi a papá, roto. Y la abuela, solo estaba contando la plata. Una risa áspera escapó de él. Directa, igual que tu abuelo. Bien. Se inclinó hacia adelante, clavando en mí sus ojos azules. Tu padre, mi Ricardo, tiene el corazón de esta familia. Ve belleza donde los demás ven números. Tu madre es su ancla. Le dio el valor para ser suave en un mundo duro. Lo amo por eso. Pero esta familia, este negocio, ahora necesita otro tipo de fuerza. La que tiene tu tío Tomás. No pude ocultar mi escepticismo. El rostro del abuelo se ensombreció. Tomás tiene ambición. Tu abuela confunde eso con fuerza. No lo es. Es hambre, y es vacío. Ve el trofeo, no el juego. Y Bruno, negó con la cabeza. La manzana cayó directamente de una rama podrida, al barro. Su franqueza me sorprendió. Entonces, ¿quién? Pregunté sin pensar. Me miró durante un largo rato. Cuando tenía 6 años, me seguiste todo el día en el club náutico durante la regata. No hacías preguntas tontas. Observabas. Escuchabas. Luego me dijiste que el viejo Henderson no perdía por el ajuste de las velas, sino porque era demasiado tacaño para cambiarlas y contrataba tripulación por apariencia, no por habilidad. Lo había olvidado. Sentí un calor en el pecho. Tú ves el motor, Sage, dijo, usando mi nombre completo. No la pintura brillante. Ves el punto de tensión, el eslabón débil, el costo real. Tu padre ve el atardecer. Tomás ve el precio del yate. Tú, se tocó la sien, ves todo el sistema, el viento, la marea, el desgaste, el error humano. Ese es el don. Y también la maldición. Se recostó, suspirando. Tu abuela Elena y yo construimos una vida, pero no una sociedad. No como tus padres. Ella viene de dinero antiguo siempre al borde de caer. Seguridad, legado, apariencia, esa es su religión. Cree que el arte de Ricardo es una frivolidad. Cree que Victoria le robó a su hijo. Está equivocada. Él nunca estuvo en ese camino. Lo castiga por ser algo que ella nunca entendió. Y apuesta todo a Tomás porque suena como el hombre que ella cree que debe mandar. Me miró con intensidad. Escúchame. Ella intentará apartarte. Tomás intentará minimizarte. Bruno será una molestia inmadura. Tu trabajo no es pelear en el barro. Es construir tu propio terreno. Tan alto y tan firme que su barro no pueda tocarte. ¿Entiendes? Asentí, con la garganta apretada. He dejado algunas cosas preparadas, dijo bajando la voz. No para la familia. Para ti. Un fondo educativo. Intocable. Y cuando sea el momento, un pequeño capital para que empieces algo propio. Considéralo un adelanto de tu herencia. Abuelo, yo no. La verdadera herencia no es el dinero, interrumpió. Es la mirada. La capacidad de ver lo que viene. Te dejo el dinero porque eres la única que sabrá qué hacer con él. No le digas a nadie. Todavía no. Las batallas más importantes se ganan antes de que el otro sepa que empezaron. Una semana después, el abuelo Arturo Westerly murió mientras dormía. El testamento público oficial dejaba todo, la empresa, los holdings, los fideicomisos, bajo el control absoluto de Elena, con Tomás como sucesor designado.
La narrativa familiar se consolidó al instante, como si todos hubieran estado esperando su turno. Arturo, el león, había desaparecido. Tomás, el heredero aparente, aguardaba entre bastidores. Ricardo, el soñador, quedaba reducido a una nota al pie triste. Y yo era solo la hija del soñador, una adolescente callada, demasiado observadora. En la lectura del testamento me senté entre mis padres. Mamá sostenía la mano de papá. Yo no aparté la vista de mi abuela. Mientras el abogado hablaba sin emoción, ella no miraba a su hijo en duelo. Miraba a Tomás. Y le dio un único y leve asentimiento, satisfecho. El viento había cambiado. La fortuna de los Weasley, y la familia que sostenía, ahora navegaban hacia un banco de niebla, con una mujer orgullosa y ciega al timón y un hombre hambriento trazando el rumbo. Y yo, Sage Weasley, me encontraba en una orilla lejana que apenas empezaba a formarse, una que ellos ni siquiera podían ver. El sabor de la sal y de la verdad en mis labios, y el último secreto de mi abuelo, ese fideicomiso oculto, guardado como una mecha encendida en el corazón de la tormenta que se avecinaba. Mi primer movimiento con el capital semilla del abuelo no fue comprar acciones ni lanzar una aplicación. Fue contratar a una auditora forense. Discreta. Cara. Recomendada por el administrador de mi fideicomiso educativo secreto. Necesitaba entender el tablero antes de pisarlo. El informe que llegó a mi bandeja cifrada un mes después era una obra maestra de análisis frío y devastador. Weasley Enterprises, la empresa holding familiar, era una antigüedad hermosa y dorada, que estaba siendo devorada por termitas desde dentro. Los activos principales de manufactura, los que el abuelo había construido con sus propias manos, seguían siendo sólidos, pero pertenecían a una industria en declive. Los dividendos que generaban estaban siendo drenados para financiar dos cosas. Primero, el estilo de vida extravagante de mi abuela Elena, detallado en columnas escalofriantes de gastos, joyas, inversiones en arte cuestionables y una bodega de vinos descomunal. Segundo, las expansiones visionarias de mi tío Tomás. Me quedé mirando la pantalla en mi dormitorio de la universidad, en Stanford. Tomás había empujado a la empresa hacia desarrollos inmobiliarios en mercados saturados y había lanzado una marca de estilo de vida de lujo que perdía dinero sin parar. Había contratado consultores que le decían exactamente lo que quería oír. Los números contaban otra historia. Los números siempre lo hacen. Mi padre, Ricardo, recibía una asignación modesta de otro fideicomiso que el abuelo había creado para él, ligada a los dividendos. Era suficiente para vivir bien, pero era un hilo de agua comparado con la cascada que controlaban Elena y Tomás. Y a medida que la salud de la empresa se debilitaba, ese flujo se volvía cada vez más inestable. Algo se encendió dentro de mí. No era rabia. Era propósito. El abuelo no me había dado ese dinero para verlo crecer en un fondo común. Me lo había dado para construir. Cambié mi especialidad de economía a un programa diseñado por mí que combinaba ciencias de la computación y gestión de recursos sostenibles. Pasaba los fines de semana no en fiestas universitarias, sino en garajes de Mountain View y cafeterías de San Francisco, escuchando a ingenieras e idealistas presentar sus ideas. Usaba el dinero del abuelo, pero nunca su nombre. Allí, yo era solo Sage. Mi ventaja no era mi apellido. Era la mirada de la que él hablaba. Podía ver más allá de las demostraciones llamativas y detectar el código frágil. Podía ver la brecha en el mercado que la fundadora, enamorada de su propia tecnología, no percibía. Podía ver el desastre logístico disfrazado de innovación. Mi primera inversión fue un desastre. Una startup de baterías elegante que prometía el cielo. Perdí $50.000. Dolió. Fue un golpe profundo y humillante a mi confianza. Llamé a mi padre. No para pedir consejo. Solo para escuchar su voz. ¿Sabes, Sage? Me dijo, cálido al otro lado de la línea. El primer gran recital de tu madre se cayó en medio de una pirueta. Se desplomó en el escenario del Lincoln Center. Papá, lo siento, pero no veo qué tiene que ver. Los críticos, continuó con suavidad, dijeron que fue el momento más humano y vulnerable de la noche. Que hizo que la belleza que vino después fuera trascendente.
tienes que caer para aprender a aterrizar, y a levantarte. Levantarse es el verdadero arte. No me pareció trascendente. Me pareció vergonzoso. Pero lo entendí. Analicé ese fracaso con la misma frialdad con la que había analizado los libros de Westley Enterprises. Me había dejado seducir por la promesa, no por la realidad. Había ignorado la mirada. La siguiente inversión funcionó. Una pequeña jugada de software, nada glamorosa, que optimizaba el uso de energía en microredes. La fundadora era una mujer áspera de Iowa, sin habilidades sociales y con una mente afilada como un bisturí. Le invertí $75,000. 18 meses después, una gran empresa energética la adquirió. Mi retorno fue de 12 veces la inversión. Reinvertí cada centavo. Fundé Vidian Ventures. Alquilé una pequeña oficina luminosa en Palo Alto, con vista a nada en particular. El dinero del abuelo era el combustible, pero la trayectoria era mía. Me enfoqué en la intersección entre tecnología dura y sostenibilidad. Cosas que importaban. Cosas que construían valor real, no solo humo. Mi reputación creció en silencio. Era la joven inversora tranquila que hacía la única pregunta que ponía nerviosos a los fundadores. No me importaban sus proyecciones de crecimiento explosivo. Me importaban sus costos reales, la fragilidad de su cadena de suministro, su plan alternativo de contratación. Les compré a mis padres una casa en Carmel Desea. Una casita, en realidad, con un estudio orientado al norte para papá y una sala luminosa con piso de danza para mamá. Les dije que era un regalo adelantado de graduación, financiado por inversiones afortunadas. Se emocionaron. No por la casa, sino por mí. Veían la luz en mis ojos. Esa energía enfocada que les recordaba al abuelo, aunque nunca lo dijeran. Ellos pusieron su energía en un pequeño centro comunitario de arte sin fines de lucro, financiado por la buena racha de Sage. Era su paraíso. Era mi ancla. Mientras tanto, la gala anual de verano de los Westley, en la finca de los Hamptons, se estaba convirtiendo en una caricatura grotesca de sí misma. Era el único evento al que no podía faltar. La única concesión que hacía por papá. Él aún esperaba, a su manera silenciosa, una tregua. El verano en que cumplí 21 años, la gala se sentía especialmente tensa. Tomás acababa de llevar a Westley Enterprises a una adquisición llamativa de una empresa boutique de yates eléctricos. Los comunicados de prensa estaban llenos de palabras como sinergia y legado que se encuentra con el futuro. Mi análisis decía otra cosa. Había pagado un 40% por encima del valor de mercado por una empresa con un sistema de baterías defectuoso y 3 demandas pendientes. Un trofeo. Hueco por dentro. Yo llevaba un vestido sencillo de seda azul marino, absurdamente caro. Una armadura. Estaba con mis padres junto a la piscina infinita, con una copa de agua con gas en la mano, observando el espectáculo. Bruno me encontró, como siempre. Estaba bronceado, más rubio, vestido con lino en un estilo despreocupado que seguramente había costado $5,000. Su sonrisa parecía ensayada frente al espejo. Sage, escondida otra vez con los artistas, ya veo, dijo, dándole una palmada a mi padre. Tío Ricardo, ¿sigues pintando esos lindos paisajes marinos? Creo que vi uno en el baño de invitados. Le da un toque agradable. La sonrisa de papá fue tensa. Me alegra que le guste a alguien, Bruno. Oh, sí, claro que sí. Bruno volvió su atención hacia mí. ¿Y tú? La errante de Silicon Valley. ¿Cómo va eso? ¿Qué era? ¿Entrega de comida vegana para erizos? Infraestructura sostenible, Bruno, respondí, con la voz plana. Pero la idea de los erizos tiene potencial. Los nichos suelen ser los más fuertes. Parpadeó, sin saber si lo había insultado. Claro, suena pintoresco. Papá acaba de cerrar lo de Marlin Yachts. 20 millones. Una empresa de verdad, construyendo cosas reales. No solo unos y ceros en la nube. Señaló con orgullo hacia Tomás, que reía demasiado fuerte junto al bar. Eso es legado. Agallas. Visión.
No estar programando en pijama. Algo dentro de mí, un hilo tensado durante años, terminó de estirarse. Se rompió. No fue el insulto hacia mí. Fue ese desprecio constante, esa condescendencia eterna hacia mi padre, que seguía soportándolo todo por una paz que nunca llegaba. Di un sorbo lento a mi agua. El Marlin M200, dije, con una voz que cortó el murmullo del cóctel a nuestro alrededor. Su sistema de baterías propietario tiene una falla crítica en el controlador del ciclo de carga. No funciona bien con estaciones de carga rápida en marinas. Ha habido 3 incidentes térmicos inexplicables, todos silenciados con acuerdos de confidencialidad. Y la demanda de la familia Burnside es particularmente sólida. No van a llegar a un acuerdo. Y el proveedor alemán del material del casco. Su fábrica está en una zona inundable. Las nuevas regulaciones de la Unión Europea la dejarán inutilizable en 18 meses. Tu cadena de suministro tiene una bomba de tiempo en el centro. Incliné ligeramente la cabeza. Pero bueno, el comunicado de prensa estaba impecable. Hicieron focus group para esa frase del legado que se encuentra con el futuro, ¿verdad? El color desapareció del rostro de Bruno. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por confusión, y luego por una realización alarmada. ¿Cómo podía saber todo eso? Mi padre me miraba, con una mezcla compleja de sorpresa y orgullo en los ojos. Mi madre tenía una mano apoyada suavemente en su brazo. Su expresión era serena, pero sus ojos ardían. Bruno balbuceó. Eso es información confidencial. Estás inventando. Solo estás celosa porque juegas con dinero de mentira mientras nosotros construimos un imperio real. ¿Un imperio de qué, Bruno? Respondí, sin alzar la voz, pero haciéndola resonar. Deuda. Demandas. Inventario obsoleto. Dejé que mi mirada se deslizara hacia donde Tomás seguía riendo, ajeno a todo. No están construyendo nada. Solo están puliendo el metal de un barco que se hunde. Y están tan ocupados admirando el brillo, que no se han dado cuenta de que ya tienen el agua hasta los tobillos. El pequeño círculo a nuestro alrededor quedó en absoluto silencio. Un camarero se quedó inmóvil, con una bandeja de aperitivos a medio extender. El rostro de Bruno se enrojeció. Tú, susurró, perdiendo toda su fachada elegante. Te crees tan inteligente. No eres nada. Una simple bloguera con un fideicomiso. Esta familia, este legado, es nuestro. Siempre lo fue. Tú y tus patéticos padres solo son invitados tolerados. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Elena sonó como un látigo desde el otro lado del patio. Se acercó con paso firme, vestida con un vestido de gasa azul hielo, imponente. Sus ojos eran de piedra. Observó el rostro alterado de Bruno, luego el mío, sereno, y finalmente la expresión dolida de mi padre. Bruno solo estaba explicando la visión detrás de la adquisición de Marlin. Abuela, dije, con un tono dulce, pero afilado. Yo solo estaba aportando un poco de perspectiva del mercado. Los ojos de Elena se entrecerraron. No creyó ni una palabra, pero lo que más le molestaba era la escena pública. Esto es una celebración, no una sala de juntas, Ricardo, dijo, clavando su mirada helada en mi padre. Controla a tu hija. Sus opiniones no son necesarias. Eso fue todo. La gota final. No para mí. Para él. Mi padre de acuarela, dio un paso al frente. No levantó la voz, pero cuando habló, lo hizo con una claridad que nunca antes le había escuchado frente a ella. Sage no necesita ser controlada, madre. Tiene más sentido, más integridad y más de mi padre en su dedo meñique que cualquiera en esta fiesta. Miró a Bruno con una tristeza profunda. Y en cuanto a esta familia, dejó de ser mi familia hace mucho tiempo. Ahora es solo un nombre que comparto con personas que confunden crueldad con fuerza y avaricia con visión. Se volvió hacia nosotras. Victoria, Sage, creo que el aire aquí se ha vuelto bastante tóxico. Sin decir una palabra más, los 3 nos dimos la vuelta y nos fuimos. Atravesamos el silencio atónito,
Pasamos junto a los invitados boquiabiertos y salimos de aquella fiesta brillante y vacía. No volvimos a la casa de invitados. Fuimos directo al coche que había alquilado, condujimos hasta el aeropuerto y esa misma noche volamos de regreso a California. En la cabina, a 10.000 metros de altura, mi padre finalmente dejó caer las lágrimas. Eran silenciosas, limpias. Mi madre le sostuvo la mano, apoyando la cabeza en su hombro. Lo siento, Sage, susurró. Por todo. Por hacerte venir siempre a esas cosas. No lo sientas, papá, respondí, mirando por la ventana la oscuridad salpicada de luces lejanas. Necesitaba verlo una última vez. A la mañana siguiente, recibí una carta formal del abogado de mi abuela. Era una orden de cese y desistimiento por declaraciones difamatorias sobre Westerly Enterprises. La guardé en un cajón sin leerla. El mensaje real era claro. Ya no era una invitada tolerada. Era el enemigo. Y el enemigo tenía trabajo que hacer. Mientras revisaba los esquemas de una nueva startup de baterías de estado sólido en la que estaba invirtiendo, lo tuve claro. Ya no jugaba en su terreno. Estaba construyendo el mío. Que se quedaran con su jaula dorada. Yo estaba construyendo el cielo. La invitación llegó en papel grueso color crema, de ese que se siente caro al tacto. El grabado era impecable. La tipografía, una declaración de superioridad contenida. Elena Sterling Westerly solicita el honor de su presencia en una cena en celebración de su 80º cumpleaños. Estaba dirigida a mis padres, el señor y la señora Ricardo Westerly, y la señorita Sage Westerly. La línea de acompañante brillaba por su ausencia. Una omisión deliberada, pequeña y mezquina. No era una invitación. Era una citación. Una orden de presentarse ante una reina que despreciaba a su propio heredero. Encontré a mi padre en su estudio en Carmel, mirando un lienzo a medio terminar. Era un paisaje marino, pero los azules eran turbios. Las pinceladas, inseguras. La luz, estaba mal. No tenemos que ir, papá, dije desde el marco de la puerta. El olor a trementina y aceite de linaza, normalmente calmante, hoy se sentía pesado. No se giró. Cumple 80 años, Sage. Y pasó 79 haciéndote sentir menos. ¿Por qué darle el número 80 también? Finalmente dejó el pincel, limpiándose las manos en un trapo que ya era más pintura que tela. Porque es mi madre, dijo. Y porque tal vez una parte de mí sigue siendo ese niño que espera una migaja de su mesa. Sonrió con tristeza. Patético, ¿no? No, respondí, acercándome y apoyando una mano en su hombro. Es humano. Es lo que te hace mejor artista, y mejor hombre que cualquiera de ellos. Pero también es lo que les permite hacerte daño. Mi madre apareció en la puerta, flotando con su postura de bailarina. Vamos a ir, dijo, con voz suave pero firme. Vamos porque no le tenemos miedo. Vamos porque no tenemos nada de qué avergonzarnos. Y vamos porque, si no vamos, ella gana. Nos miró a ambos. Ella contará la historia del hijo ingrato que no fue ni al cumpleaños de su propia madre. Nosotros vamos. Somos amables. Somos nosotros. Y luego nos vamos. Los miré. Mi padre de corazón blando. Mi madre de fuerza silenciosa. Eran un frente unido. Una fortaleza construida con amor, a la sombra de un castillo frío y manipulador. Suspiré. Está bien. Vamos. Pero nos vamos en nuestros términos. En cuanto se ponga feo, nos vamos. Sin discutir. Mi padre asintió. En nuestros términos. Feo se quedó corto. La cena fue en el ático de Manhattan. El que ocupaba todo el último piso de un edificio clásico frente a Central Park. Era la joya de la corona de Elena. Mármol frío. Detalles dorados. Arte moderno intimidante. Caro, y sin alma. El aire olía a lirios intensos, y a hostilidad contenida. Por supuesto, nos sentaron en el extremo más alejado de la interminable mesa de caoba. Elena presidía en la cabecera, impecable con un traje azul marino severo y un collar de perlas enormes.
Tomás estaba a su derecha, hablando de volatilidad del mercado como si la hubiera inventado. Bruno, a su izquierda, ya iba por su segunda copa de un Burdeos que probablemente costaba más que mi primer año de universidad, sosteniendo la mirada de una camarera más tiempo del apropiado. Nosotros estábamos al fondo, junto a un centro floral excesivo, rodeados de primos europeos lejanos y vagamente titulados, y de algunas amigas de bridge de Elena, de rostros afilados. Siberia. Y nosotros éramos los prisioneros políticos. La cena fue un desfile de 7 platos de pretensión culinaria. La conversación en nuestro extremo era rígida, llena de banalidades peligrosas. Sentía las miradas ocasionales desde el otro extremo de la mesa, curiosas, condescendientes, despectivas. Fue durante el plato de quesos, una cosa blanda y penetrante que parecía una metáfora perfecta, cuando Elena finalmente dirigió su atención hacia nosotros. El murmullo se apagó. Ricardo, dijo, cortando el sonido de los cubiertos. Escuché que tuviste una exposición en algún pueblito costero. ¡Qué encantador! ¿Vendiste algo? ¿O fue más bien una donación al centro comunitario local? Algunas risitas serviles recorrieron la mesa. Los nudillos de mi padre se tensaron sobre el tenedor. Fue bien recibida, madre. Estamos construyendo una comunidad artística real allí. El programa de alcance de Victoria para jóvenes en riesgo, repitió Elena, interrumpiendo como si la palabra misma le resultara amarga. Juventud. Una inversión volátil. Pones recursos, y luego te decepcionan o se van. Sus ojos se deslizaron hacia mí y volvieron a mi padre. Aunque supongo que eso es lo tuyo. Invertir en causas perdidas. La mano de mi madre se posó suavemente sobre la muñeca de mi padre bajo la mesa. No miró a Elena. Miró a mi padre, sosteniéndolo con la mirada. Él respiró hondo, tembloroso. Ayudar a alguien a encontrar su voz no es una causa perdida, madre. Es lo único que importa. ¿Lo que importa? Intervino Tomás con voz fuerte. Lo que importa es el legado, los activos tangibles, algo que perdure, no los sentimientos. Pronunció la palabra como si fuera una enfermedad contagiosa. Hablando de eso, la Junta está encantada con las proyecciones del tercer trimestre de la nueva filial de Marlin. Esperamos un aumento del 20% en la cuota de mercado costero para fin de año. No pude evitarlo. Se me escapó un pequeño sonido seco. No era una risa. Era el aire saliendo de alguien que ya no podía creer lo que oía. La mesa quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en mí. Algo gracioso, ¿Sage? Dijo Bruno, con una mueca torcida. ¿Tú, qué era? ¿Tu pequeña app de compostaje ya empezó a dar ganancias? Tomé un sorbo lento de agua y dejé la copa con precisión. No, Bruno. Solo estaba admirando el optimismo del tío Tomás. Lo miré directamente. Ese aumento del 20% está basado en pedidos anticipados de concesionarios que ustedes mismos están financiando a través de una empresa pantalla para inflar artificialmente la demanda. La tasa real de compra de consumidores está aproximadamente un 60% por debajo de lo proyectado. Y eso sin contar que el Consejo de Seguridad Náutica publicará el mes que viene su informe sobre los problemas de estabilidad del M200 con vientos cruzados. Incliné ligeramente la cabeza. Pero bueno, las proyecciones son cuestión de perspectiva, ¿no? Silencio absoluto. Se podía oír caer un alfiler sobre la alfombra persa. El rostro de Tomás se volvió de un púrpura oscuro. La mentira, expuesta, flotaba en el aire. Él había vendido una historia de éxito a todos, y yo acababa de recitar el índice del desastre que venía. No, no tienes idea de lo que estás diciendo, balbuceó. Esa información es confidencial. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, respondí con calma, porque alguien en esta mesa debería vivir en el mismo universo que los hechos. Y en ese universo, estás quemando dinero para mantener con vida un cadáver. Hice una pausa. El dinero del abuelo. Eso fue suficiente. Elena se puso de pie. El ruido de su silla contra el suelo sonó como un disparo. Sus ojos, fríos y reptilianos, se clavaron en mí, y luego giraron hacia mi padre. Esto
¿Esto es lo que has criado? Escupió. Una víbora. Una pequeña serpiente manipuladora y desagradecida que cree que puede arrastrarse aquí y envenenar todo lo que tu hermano está construyendo. Esto es tu culpa, Ricardo. Tu debilidad. Tu sentimentalismo. De ahí nace esta arrogancia. Mi padre también se levantó. Su silla cayó hacia atrás con estruendo. El hombre de acuarela había desaparecido. En su lugar había alguien herido, y finalmente, furioso. No hables así de mi hija. No te atrevas. Sage tiene más integridad en su pensamiento más pequeño que Tomás en toda su vida. Su voz temblaba, pero no se rompía. Y tiene razón. Estás dejando que destruya el trabajo de toda la vida de mi padre porque prefieres equivocarte con él antes que tener razón con cualquier otro. ¿El trabajo de tu padre? Susurró Elena, con una voz venenosa que aún así se oía en toda la sala. El trabajo de tu padre era construir algo real. Algo para hombres. No para poetas, bailarinas, y niñas que juegan a los negocios. Sus palabras cayeron como ácido. Siempre fuiste una decepción, Ricardo. Blando. Soñador. Inútil. Arturo lo sabía. Por eso dejó el verdadero trabajo a Tomás. Sabía que tú no podías con ello. Eres un aficionado. Tu esposa es una distracción. Y tu hija, una molestia entrometida y resentida. El aire se volvió irrespirable. Mi madre se puso de pie. Serena. Imponente. Aterradora en su calma. No miró a Elena. Miró a mi padre. Ricardo, nos vamos. Pero Elena no había terminado. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Irse. Perfecto. Me ahorran pedírselo. Pero ya que estamos todos aquí, y siendo honestos. Hizo un gesto hacia un hombre de traje oscuro que hasta entonces había pasado desapercibido, el abogado de la familia, el señor Graves. Avanzó con un portafolios de cuero en las manos. A partir de hoy, anunció Elena, con voz firme, mi planificación patrimonial está completa. Mi testamento y los fideicomisos asociados han sido actualizados de forma irrevocable. Hizo una pausa, disfrutando el momento. A mi fallecimiento, todo el patrimonio de la familia Westerly, esta propiedad, las participaciones en Westerly Enterprises, las inversiones, todo, pasará en su totalidad a mi hijo Tomás y a sus descendientes directos. Su mirada nos atravesó. No era desprecio. Era eliminación. Han demostrado una y otra vez que no tienen la capacidad para custodiar este legado. No son Westerly en lo que realmente importa. Silencio. Consideren esto su desvinculación definitiva. La sala quedó sepultada en un silencio sepulcral. Los primos europeos miraban sus platos. Las amigas de Bridge apenas disimulaban su interés. Tomás intentaba parecer solemne, pero no lograba ocultar su satisfacción. Bruno sonreía otra vez, más frío que nunca. Mi padre, parecía vacío. Como si la última esperanza que había sostenido durante 50 años acabara de desaparecer. Fue Bruno quien rompió el silencio. Vaya, eso es fuerte. Pero, en cierto modo, es liberador, ¿no, tío Ricardo? Dijo con falsa compasión. Sin presión. Puedes dedicarte a tu arte. Luego me miró. Y tú, eres una mujer hecha a sí misma, ¿no? No necesitas el dinero de la abuela. Tienes lo tuyo. La próxima gran cosa de Silicon Valley. Seguro que todo esto del legado te parece patético. Ni siquiera quieres estas cosas viejas. Lo miré. Miré a Tomás. Miré a Elena. Miré a mi padre, destrozado. Y a mi madre, sosteniéndolo con pura voluntad. Y sonreí. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa fría y precisa de una cirujana al ver un tumor extirpado con éxito. Dejé la servilleta sobre la mesa, intacta. Tienes razón, Bruno, dije con una calma absoluta. No lo quiero. Nunca quise esta jaula dorada, ni las termitas que se comen sus cimientos. Me levanté, alisando mi vestido negro. Rodeé la mesa. No hacia la puerta. Hacia Elena.
Me detuve a unos pasos de ella. Lo suficientemente cerca para ver las grietas bajo su maquillaje, y la fría satisfacción en sus ojos. No levanté la voz. Estás cometiendo un error, Elena. No por dejarnos fuera, sino por creer que lo que le estás dando a Tomás es un legado, y no una carga. Por creer que el dinero es lo mismo que la fuerza. Y que la crueldad es lo mismo que la sabiduría. Me incliné apenas. El abuelo lo vio. Vio la verdad de ti, de todos ustedes. Y eligió diferente. Algo cruzó su rostro. Duda. Rabia. Arturo me dejó el control. Confiaba en mi juicio. Sí, asentí lentamente. Fue el mayor error de su vida. Y voy a dedicar la mía a demostrar lo profundo que fue ese error. Me giré. Le di la espalda. Un insulto deliberado. Caminé hacia mis padres. Mi padre estaba pálido, pero de pie. Mi madre, firme. Pasé mi brazo por el de mi padre. Vamos, papá. Mamá, nos vamos. Lo dije lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. El aire aquí está viciado, y huele a descomposición. Salimos. Nadie nos detuvo. Nadie dijo una palabra. El silencio que quedó atrás era absoluto, denso de shock y rencor. El descenso en el ascensor fue silencioso. Mi padre temblaba. Mi madre lo sostenía, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, de rabia. Afuera, el aire fresco de la noche de Manhattan nos golpeó como una bendición. Saqué el teléfono y envié un único mensaje preacordado. Un minuto después, un elegante coche negro se deslizó hasta la acera. ¿A dónde vamos?, preguntó mi padre, con la voz vacía. A casa, respondí, abriéndoles la puerta. El coche no se dirigió a un hotel. Recorrió una corta distancia hasta mi edificio, en Central Park West. El portero, Carlos, asintió con solemnidad y nos condujo al ascensor privado que llevaba directamente al ático. Cuando se abrieron las puertas, aparecimos en un espacio amplio y abierto. Ventanas de suelo a techo mostraban el tapiz brillante del parque y la ciudad más allá. El mobiliario era moderno, sereno, de líneas limpias y texturas suaves. Era lo opuesto al frío museo de Elena. Sage, ¿qué es esto?, susurró mi madre. Es mío, respondí. Lo compré hace 2 años. Es de ustedes el tiempo que quieran. Papá, tienes un estudio al final de ese pasillo, con luz norte. Y mamá, el suelo del salón está preparado para danza. Lo mandé instalar especialmente. Mi padre caminó lentamente hacia las ventanas, mirando la ciudad, los coches diminutos allá abajo, el edificio del que acabábamos de escapar. Sus hombros empezaron a temblar. Pensé que lloraba. Pero cuando se giró, no había lágrimas. Había asombro. Ella, lo dijo de verdad, murmuró. Por fin lo dijo en voz alta. No somos nada para ella. Somos, Fu. Usó la palabra en mandarín que mi madre empleaba cuando algo estaba irremediablemente defectuoso. Fu. Desecho. Inservible. Mi madre se acercó, tomando su rostro entre las manos. No, amor. Nosotros somos lo que ella desechó. Lo valioso que fue demasiado ciega para ver. Es su pérdida. Una pérdida monumental. Fui a la cocina, serví 3 vasos de agua y regresé. Nos quedamos allí los 3, mirando hacia la ciudad, hacia el imperio que acabábamos de abandonar. Lo siento, dije finalmente. Siento haber empujado, siento que haya pasado así. Mi padre me miró. Y por primera vez esa noche, vi algo distinto en sus ojos. Claridad. La niebla de toda una vida buscando aprobación había desaparecido. No te atrevas a disculparte, Sage, dijo. Estuviste increíble. Fuiste como tu abuelo, diciendo la verdad que nadie quería oír. Respiró hondo. Se acabó. De verdad se acabó. La espera, el intento, es un alivio. Tenía razón. El vínculo no solo se había roto. Había sido cortado de raíz, en público, con crueldad. No había vuelta atrás. No más cenas familiares.
No más fiestas obligatorias. No más jaula dorada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi madre. No hablaba del apartamento. Caminé hacia la ventana, mirando hacia el distrito financiero, hacia el edificio antiguo donde operaba Westerly Enterprises. Podía casi sentir la podredumbre en sus cimientos. La energía desesperada de Tomás intentando tapar 100 grietas con mentiras. Voy a hacer exactamente lo que el abuelo me dijo, respondí. Voy a construir mi propio terreno. Y voy a observar desde arriba cómo todo lo que ellos valoran se hunde en el barro que crearon. Bebí un sorbo de agua. Sabía limpio. Sabía libre. La guerra que había preparado en silencio ahora era abierta. Y por primera vez. Me alegraba. El silencio después de la tormenta era algo vivo. No era paz. Era la quietud densa de un campo de batalla después del último impacto, antes de que empiece la reconstrucción. En el espacio luminoso de mi ático, ese silencio fue primero un refugio. Y luego, un consuelo. Mi padre no pintó durante una semana. Solo se sentaba junto a la ventana, viendo cómo la luz se movía sobre el parque. Ya no estaba roto. Estaba vacío. Como si una parte de él, la que llevaba décadas esperando un amor que nunca llegaría, simplemente se hubiera apagado. Agotada. Mi madre era su ancla. No lo presionaba. Le llevaba té. Leía en silencio. O simplemente se colocaba detrás de él, apoyando las manos sobre sus hombros. Se comunicaban sin palabras. En gestos. En silencios compartidos. En el lenguaje de dos personas que habían construido un mundo propio. Yo les di espacio. Tenía el mío. Vidian Ventures ya no era una startup prometedora. Era una fuerza. La confrontación en la cena, y la ruptura definitiva, habían liberado algo en mí. Una energía intensa y enfocada. Ya no solo estaba construyendo terreno. Estaba levantando una fortaleza. Mis días eran una cadena de llamadas, reuniones y análisis profundos. Invertí en una startup de captura de carbono fundada por 2 graduadas de Caltech, implacables, que hablaban en ecuaciones y pensaban como generales. Lideré una ronda de inversión en Austin para una mujer que revolucionó el almacenamiento de baterías a gran escala con un diseño tan elegante que hacía parecer obsoletos a los competidores. Mis retornos empezaron a convertirse en leyenda, en ciertos círculos. Pero me mantuve en la sombra. Para el mundo, yo era Sage. Un nombre en artículos técnicos. Una silueta. El apellido Westerly. Era un fantasma que no pensaba revivir. Una noche, aproximadamente un mes después de aquella cena, llegué a casa y encontré a mi padre en la gran mesa de dibujo del salón. No estaba pintando. Estaba dibujando. Trazos intensos, caóticos, que poco a poco tomaban forma. El rostro de mi madre. Fuerte. Angular. Hermoso. Ella dormía en el sofá. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban más claros que en años. Había vulnerabilidad, pero también certeza. Ella es mi musa, dijo. Siempre lo fue. Pero durante años intenté pintar para ellos. Para la aprobación de mi padre, para algo que mi madre considerara digno. Sonrió levemente. Eso lo volvió todo. Correcto. Y correcto. Es solo otra forma de decir muerto. Volvió al dibujo. Esta rabia, este dolor, esta libertad, tienen forma. Color. Creo que necesito pintarlo. Mi madre abrió los ojos. Había escuchado todo. No dijo nada. Solo sonrió. Una sonrisa llena de amor, y de triunfo. Ese fue el comienzo. Lo que el mundo del arte llamaría después la etapa de la jaula dorada de Ricardo Westerly nació en ese ático. Lienzos enormes, turbulentos. El pan de oro agrietado sobre paisajes de belleza dolorosa. Cadenas delicadas hechas de luz, pero imposibles de romper. No eran cuadros fáciles. No eran bonitos. Eran extraordinarios. Y mi madre, imperturbable, canalizó su propio cambio en acción. Volvió a enseñar. No en una academia prestigiosa, sino en un centro comunitario en Harlem.
Trabajaba con jóvenes que nunca habían visto ballet. Con personas mayores que querían recuperar el movimiento. Todo financiado por una fundación que yo había creado discretamente a su nombre. Encontraron un loft vacío en el distrito de Meatpacking. Juntos construyeron el Centro Aria, una organización sin fines de lucro dedicada a hacer el arte y la danza accesibles. Era un lugar vibrante, ruidoso, hermoso en su caos, el polo opuesto del ático estéril e intimidante de Elena. Papá tenía su estudio en la parte de atrás. El piso de baile de mamá estaba al frente. Floreció. Era suyo. Era real. Yo iba siempre que podía. El olor a pintura, resina y esfuerzo honesto era un bálsamo. Me sentaba al fondo de una clase, viendo a mi madre, una mujer de más de 50 años, moverse con una gracia que podía romperte el corazón, corrigiendo con paciencia el torpe plie de una adolescente. O me quedaba en el estudio de mi padre, rodeada de salpicaduras de pintura, mientras me mostraba una obra en proceso, con los ojos brillando con una pasión que antes solo había vislumbrado. Nos hizo un favor, ¿sabes? Me dijo una vez, limpiándose las manos en un trapo. Tu abuela. Al dejarnos fuera de forma tan limpia, tan cruel, nos liberó. Éramos fantasmas en esa familia. Habitábamos habitaciones en las que nunca fuimos bienvenidos. Ahora estamos vivos. Mientras tanto, en el universo paralelo de lo que quedaba del clan Westerly, se estaba cosechando algo muy distinto. Yo seguía de cerca la situación. No por sentimiento. Por estrategia. Tenía una analista junior en Vidian, una mujer brillante y discreta llamada Chloe, cuyo trabajo poco convencional era monitorear la información pública sobre Westerly Enterprises y sus principales subsidiarias. No era difícil. Las grietas que yo había visto, ahora eran cañones. Tomás, envalentonado por la bendición de su madre y libre de cualquier control real, se lanzó a gastar sin freno, disfrazándolo de crecimiento agresivo. Compró una cadena en quiebra de tiendas deportivas de lujo para sinergizarla con la marca de yates Marlin. Lanzó una fallida división de viajes de aventura a medida. Cada movimiento era llamativo. Cada comunicado estaba lleno de palabras vacías. Y cada informe trimestral, enterrado en documentos regulatorios, mostraba pérdidas más profundas. Estaba usando el flujo de caja menguante de las antiguas divisiones de manufactura del abuelo, el dinero real, para tapar el agujero negro de sus proyectos visionarios. Elena, aislada en su ático y en su certeza, era su principal facilitadora. Exigía el estilo de vida de una emperatriz caída, donaciones a causas que garantizaban su nombre en las páginas sociales, renovaciones constantes de propiedades, adquisiciones de arte que, como decía mi padre con una risa amarga, eran ostentosas, sobrevaloradas y vacías. El dinero se gastaba como si fuera infinito. Bruno, por supuesto, era el príncipe perfecto de ese reino vacío. Le habían dado un título ambiguo de vicepresidente de desarrollo de negocios y una cuenta de gastos inflada, que usaba para moverse entre Miami, Saint Bart y Aspen, publicando imágenes cuidadosamente seleccionadas de una vida financiada por una empresa en crisis silenciosa. Sus redes sociales eran un monumento a la inconsciencia. La llamada inevitable llegó un martes por la tarde. Estaba en mi oficina revisando un informe cuando mi celular vibró con un número desconocido de Nueva York. Sage Westerly, respondí, con tono neutral. Señorita Westerly, soy Martin Finch. La voz era mayor, tensa, familiar. Martin Finch había sido el director financiero del abuelo durante 30 años. Un hombre preciso como un ábaco y leal a la antigua. Se había quedado por respeto a la memoria de Arturo. Hablábamos ocasionalmente. Siempre en confidencia. Era mi señal de alerta. Martín, ¿cuánto tiempo? No lo suficiente, dadas las circunstancias, respondió en voz baja. Estoy llamando desde un teléfono público. Están monitoreando las líneas de la empresa, especialmente la mía. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué tan grave es? Suspiró. La cadena de tiendas deportivas está al borde de la quiebra. La división de viajes ha consumido todo su capital en 6 meses. La subsidiaria Marlin. Sage, esas demandas de las que hablaste,
Se están resolviendo por cifras que harían llorar a cualquiera. Y el defecto de diseño es sistémico. Están preparando un retiro silencioso del producto que costará decenas de millones más. Me recliné en la silla, mirando una gaviota girar sobre la bahía. ¿Y las divisiones principales? Las plantas industriales, la logística, las están exprimiendo hasta secarlas. No hay mantenimiento. La gente clave se está yendo. La moral es inexistente. Tomás habla de optimización. En realidad, son ventas desesperadas y despidos. Hizo una pausa. Tu abuela aprueba todo. Cree que es una caída temporal del mercado. Cree que el carácter Westerly nos salvará. Otra pausa. No hay carácter, Sage. Solo negación. Y una montaña de deuda disfrazada de activo. ¿Por qué sigues ahí, Martín? Pregunté. Silencio. Le hice una promesa a tu abuelo. Cuidar esto mientras pudiera. Pero creo que ya no puedo hacer más. La junta está llena de personas que solo dicen que sí. Los auditores son complacientes. Estoy preparando mi renuncia. No voy a firmar los próximos estados financieros. No puedo. Sería fraude. Su integridad, en medio de ese entorno, me impactó. ¿Y qué harás? Retirarme. Estar con mis nietos. Dormir tranquilo. Otra pausa. Él lo vio, ¿sabes? Tu abuelo. Me dijo una vez, Martín, lo único que temo es que mi legado se convierta en un ataúd para las personas equivocadas. Creo que era una advertencia, y fallé. No, dije con firmeza. Te mantuviste. Luchaste. Eso es lo que él habría valorado. Envíame tu carta de renuncia antes de presentarla. Tendrás una oferta de Vidian al día siguiente. Un rol como consultor. El triple de salario. Ayúdame a construir algo que no necesite sostenerse con mentiras. Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Tú sí tenías la mirada, dijo finalmente. Gracias, Sage. Estaré en contacto. La llamada terminó. El canario no solo estaba enfermo. Había abandonado la mina. El colapso ya no era cuestión de sí, sino de cuándo. Y cuando llegó el detonante, fue puro Tomás. Desesperado por mostrar fortaleza, atraer a algún inversor salvador o al menos retrasar a los acreedores, decidió organizar una fiesta. No cualquier fiesta. Una gala legado Westerly en el Plaza, 2 noches antes de Acción de Gracias. El tema era literal, el regreso a la gloria. La lista de invitados era un quién es quién de la vieja élite de Nueva York. Banqueros, abogados e industriales que habían hecho negocios con Arturo, que recordaban la época dorada de la empresa. Era un intento descarado de explotar la reputación de un hombre muerto. La invitación llegó a mi oficina en 2 versiones. La primera, dirigida a Sage Sterling, en Vidian Ventures. Papel grueso. Caligrafía elegante. Una invitación estándar de negocios a una figura emergente del mundo de la inversión. Claramente, la organizadora del evento había hecho su tarea, agregando nombres relevantes para dar sensación de modernidad. No tenían idea de a quién estaban invitando realmente. La segunda llegó a la antigua casa de mis padres en Carmel y fue reenviada. Dirigida a la familia de Ricardo Westerly. Un impreso genérico. Un añadido de último momento. Un intento cínico de mostrar una familia unida, o de restregarnos el evento en la cara. La mezquindad me dejó sin aliento. Sostenía ambas invitaciones en mis manos, sentada en mi escritorio, mirando la ciudad brillar en el atardecer de otoño. La ironía era tan intensa que casi tenía sabor. La hija exiliada, invitada como figura destacada. El hijo rechazado, invitado como decoración. El intercomunicador sonó. Era Chloe. Sage, tienes una llamada en la línea 2. Es Bruno Westerly. Dice que es personal, y suena alterado. Casi me reí. Alterado se quedaba corto. Por lo que había oído, a Bruno le habían encargado relacionarse con los nuevos ricos para darle a la gala un aire de credibilidad de Silicon Valley. Y estaba fracasando estrepitosamente. Mi nombre, el de la esquiva Sage de Vidian,
Debía haber aparecido finalmente en alguna lista. Levanté el teléfono. Sage Sterling, dije, usando el nombre que había adoptado legalmente, dejando atrás el Westerly como quien muda de piel. Sage. Soy Bruno. Bruno Westerly. Su voz sonaba forzada, intentando ser cercana y cayendo en algo parecido a un vendedor desesperado. Sé quién eres, Bruno, respondí, con tono plano. Claro, claro. Escucha, seguro ya viste el revuelo por la gala Legado Westerly en el Plaza. Un evento enorme. De primer nivel. Mi padre está haciendo todo lo posible para celebrar la recuperación de la empresa. ¿Recuperación? Repetí, dejando la palabra suspendida. Sí, nuevos contratos, nueva energía. Es un nuevo capítulo. En fin, estamos contactando a líderes innovadores, gente influyente. Queremos tender un puente entre la industria tradicional y las nuevas ideas. Nos encantaría que vinieras como invitada, como colega influyente. Casi pude imaginarlo haciendo una mueca al decir colega influyente. Qué considerado, respondí, seca. Sí, recibí una invitación. Perfecto. Entonces, ¿vendrás? La esperanza en su voz era casi patética. Dejé que el silencio se alargara. Revisaré mi agenda, Bruno. Vivian está bastante ocupado. Estamos cerrando un nuevo fondo. Que mi asistente te confirme. Un nuevo fondo. Eso es genial. Oye, quizás podríamos hablar en el evento. Ver si hay sinergias. Westerly tiene muchos activos históricos que podrían aprovecharse en nuevos modelos. Estaba recitando un guión. Daba vergüenza ajena. Veré qué puedo hacer. Adiós, Bruno. Colgué antes de que pudiera seguir. Giré la silla, mirando las dos invitaciones sobre el escritorio. Una era una entrada al mayor espectáculo de todos. Al desmoronamiento final de un mito familiar. La otra era una bofetada. Tomé la invitación dirigida a la familia de Ricardo Westerly. Me acerqué a la trituradora. La introduje lentamente. Observé cómo el papel grueso se convertía en tiras sin sentido. Luego tomé la invitación profesional. Sage Sterling. Vivian Ventures. La sostuve contra la luz del atardecer. Y un plan comenzó a formarse. Frío. Claro. Implacable. No era venganza. La venganza es emocional. Esto era auditoría. Responsabilidad. Verdad. Iba a mostrarle a una sala llena de gente que había respetado a mi abuelo exactamente lo que habían hecho con su legado. Y cuando cayera el telón. Sería en mis términos. Presioné el intercomunicador. Chloe. Sí, Sage. Limpia mi agenda para la noche del 25. Y necesito todo. Todo. La estructura de deuda actual de Westerly Enterprises. Los términos de las demandas de Marlin. Los contratos de alquiler de la cadena deportiva. Y los nombres de todos los acreedores e inversores importantes que asistirán a la gala del Plaza. Quiero un dossier. Simple. Claro. Demoledor. Hubo un segundo de silencio. ¿Es para evaluar una adquisición? Sonreí apenas. Llámalo diligencia debida, de carácter personal. El juego había cambiado. Ya no se trataba de evitar el barro. Se trataba de verlos ahogarse en él. Y mostrarle su reflejo en el último momento. Asistiría a la gala Legado Westerly. No como la nieta rechazada. No como alguien que suplica. Sino como la persona más poderosa de la sala. Y llevaría pruebas. La noche de la gala llegó envuelta en una llovizna fría de noviembre que cubría Manhattan con reflejos fragmentados. Desde la ventana del coche, el Hotel Plaza parecía un enorme pastel de bodas iluminado. Un monumento a una fantasía dorada. El escenario perfecto para el espectáculo desesperado de Tomás. Yo llevaba armadura. No literal. Un vestido de seda plateada, simple, pero devastador. Color dinero. Color sombra. Mis únicas joyas eran unos pendientes de diamante que habían sido de mi madre y el reloj de platino que mi abuelo me regaló a los 16 años.
Para saber cuándo entrar y cuándo salir, me había dicho. Llevaba el cabello recogido con elegancia severa. No parecía una socialité. Parecía lo que era. Una CEO. Una fuerza. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Martin Finch. En posición. Dossier entregado a las partes acordadas. Buena suerte. No necesitaba suerte. Tenía hechos. Otro mensaje. Mi padre. Tu madre me está haciendo practicar cara de indiferencia frente al espejo. Estamos contigo siempre. Rompe una pierna. Sonreí. De verdad. Ellos estaban en el centro área, celebrando una cena comunitaria con su verdadera familia. Sabían lo que era esa noche. El corte final. La verdad en voz alta. ¿Lista, señorita Sterling? Preguntó el conductor. Leo. Vamos a terminar con esto, respondí. Dentro, el salón principal era una sinfonía de opulencia calculada. Candelabros de cristal. Música suave. Miles de rosas blancas. Y debajo de todo, deudas y desesperación. Entré por un acceso lateral, cerca del bar. Me mezclé con la periferia. Observando. Tomás estaba en el centro, rodeado de hombres mayores. Hablaba de recuperación, de sinergia, de demanda histórica. Ellos asentían. Educados. Escépticos. Habían conocido a Arturo. Y sabían la diferencia. Elena reinaba desde una plataforma elevada. Vestida de verde esmeralda. Sonrisa perfecta. Fría. Convencida de su propia narrativa. Y Bruno. Bruno se movía por la sala con ansiedad, riendo demasiado fuerte, buscando atención. Un heredero sin nada real que heredar. Tomé una copa de agua con gas y me apoyé en una columna. No tuve que esperar mucho. Sage Sterling. Escuché que estabas en la ciudad. Me giré. Silas Thorne. El fundador de Thorne Capital. Una leyenda. Un hombre que había hecho su fortuna apostando contra la arrogancia de otros. Silas, respondí. No sabía que asistías a este tipo de espectáculos. Él sonrió levemente. Solo cuando huelen a final. Le estreché la mano. Su apretón era firme, seco. Yo no, gruñó, recorriendo la sala con una leve mueca de desagrado. Vine por respeto a Arturo. Era un buen hombre. Agudo. Sabía el valor de $1, y el peso de un apretón de manos. Bebió un sorbo de bourbon. Esto, es un funeral con canapés. Huele a una compra apalancada esperando a algún idiota que cargue con la deuda. Clavó en mí sus ojos azul pálido. Tu abuelo habló de ti antes de morir. Dijo que tenías la mirada. Que eras la única en toda esa familia capaz de ver el mundo como es, y no como desean que sea. Un orgullo cálido y feroz se encendió en mi pecho, atravesando el frío de la sala. ¿Eso dijo? También dijo que tu abuela es una necia cegada por su linaje, y que tu tío es un pavor real que hará caer la empresa por un precipicio. Dio otro sorbo. Parece que el viejo no se equivocaba. Esbozó una leve sonrisa. Recibí un dossier interesante hoy. De un amigo en común. Martin Finch. Buen hombre. Pésimo jugador de póker. Los números no son solo malos. Es tragedia shakespeariana en forma de hoja de cálculo. Hizo una pausa. Yo estoy aquí como observador. Yo también, respondí, neutral. No, replicó con calma. Tú estás aquí como el fantasma en el banquete. La que dice la verdad. A Arturo le habría encantado. Levantó su copa en mi dirección. Yo apuesto por el fantasma. Cuando se alejó, otros se acercaron. No la vieja guardia. La nueva. Elena Vázquez, la periodista tecnológica cuya opinión podía hundir o elevar una startup. Marcus Lynn, el inversor que había respaldado varios unicornios recientes. La senadora Jane Clayton, referente en infraestructura sostenible. No me conocían como Wesley. Me conocían como Sage Sterling. La inversora silenciosa. Las conversaciones fueron intensas, enfocadas en el futuro, mercados de carbono,
cuellos de botella en energía, inteligencia artificial aplicada a cadenas de suministro. Nos convertimos en un pequeño núcleo de poder real en medio de un salón lleno de gloria decadente. Sentía las miradas. Los susurros. ¿Quién es esa con Silas Thorne? No es. No puede ser. Parece la nieta de Elena. Pero está hablando con la senadora. La disonancia recorría la sala. Yo era un fantasma. Y al mismo tiempo, lo más sólido allí dentro. Entonces lo vi. Tomás. Se quedó congelado a mitad de frase. Su mirada se clavó en mí. El color abandonó su rostro. Se inclinó hacia Bruno, susurrando con urgencia. Bruno giró. Su expresión pasó de confusión a incredulidad, y luego a comprensión. La Sage de los medios. La CEO que su padre quería impresionar. Era su prima. La misma a la que había despreciado. Elena aún no me había visto. Pero notó el cambio. Siguió sus miradas. Y entonces, nuestros ojos se encontraron. Su expresión no cambió. Pero su postura se endureció aún más. Fría. Furiosa. Sostuve su mirada unos segundos. Luego me giré hacia la senadora. La ignoré. El gesto la sacudió. La narrativa de la noche empezaba a romperse antes siquiera del primer plato. El poder real. No estaba en su mesa. Estaba aquí. Y ella lo sabía. Entonces comenzaron a aparecer las grietas. Vi al organizador del evento acercarse a Tomás. Hablaron en voz baja. Urgente. El rostro de Tomás se tensó. Negó con la cabeza. Intentó calmar la situación. El organizador no cedía. Minutos después, Bruno fue enviado a hacer lo mismo. Se acercó a un grupo de hombres. Banqueros. Sonrisa forzada. Risas exageradas. Le retiraron la mano del hombro. Le dijeron algo breve. Bruno retrocedió como si lo hubieran golpeado. El grupo se alejó. Se unió al círculo de Silas. Los susurros cambiaron. El florista no ha cobrado. El catering quiere pago inmediato. El cuarteto se va si no pagan antes de las 10. El espectáculo empezaba a desmoronarse. La riqueza era una ilusión. Y la realidad estaba saliendo a la superficie. En ese momento exacto, cuando el murmullo bajó y la orquesta hizo una pausa. Mi teléfono vibró. El número. No lo había borrado. Elena. Miré al otro lado del salón. Ahí estaba. Rígida. Con el teléfono en la mano. Mirándome. Ordenando. Como siempre. Pero no se acercó. No envió a nadie. Me llamó. Como si yo fuera una empleada. El silencio se extendió a mi alrededor. Elena Vázquez levantó una ceja. Marcus siguió mi mirada. Silas soltó una risa baja. Dejé que sonara 3 veces. Saqué el teléfono lentamente. Lo levanté. Lo suficiente para que los cercanos vieran la pantalla. Respondí. Altavoz. No demasiado alto. Pero lo suficiente. No dije nada. Esperé. La voz de Elena sonó. Fría. Autoritaria. Sage, ¿dónde estás? Te veo cerca del bar. Deja de perder el tiempo y ven ahora mismo. Silencio. Observé a Tomás acercarse a ella, desesperado. Sabía lo que iba a pasar. Elena, respondí finalmente, con voz clara. ¿Qué necesitas? Usé su nombre. Directo. Un golpe. No me hables así, replicó. Los asociados de tu tío están siendo complicados. Hay un problema con la cuenta final. El encargado no coopera. Vas a venir ahora mismo a recepción y vas a pagar el saldo pendiente. Usa tu tarjeta de empresa. Es lo mínimo que puedes hacer dadas las circunstancias. Las circunstancias. Años de desprecio. Reducidos a una factura. Tomás intentaba quitarle el teléfono. Mamá, por favor, cuelga. Ella lo ignoró. Di un paso adelante. Quería que todos vieran esto. Acerqué el teléfono. ¿Pagar la cuenta? Repetí,
dejando que el silencio se cargara. La sala entera estaba pendiente. Conversaciones muertas. Miradas fijas. Camareros inmóviles. Esperé. Dejé que la tensión creciera. Vi a Bruno, deseando desaparecer. Podía ver a Tomás pálido, sudando. Podía ver a Elena, y por primera vez, un destello de duda bajo su rabia. Entonces sonreí. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de una cirujana haciendo la primera incisión perfecta. «Oh, Elena», dije, alzando la voz con una claridad tranquila pero devastadora que se extendió por todo el salón. «No has entendido». Di un paso más. El sonido de mis tacones sobre el mármol resonó en el silencio absoluto. «La cuenta de esta noche», continué, dejando que mi mirada recorriera la sala. La de las flores, la orquesta, el champán que nadie está bebiendo. Volví a fijar los ojos en ella. Esa es la cuenta más pequeña e irrelevante de esta sala. Hice una pausa. Un murmullo empezó a crecer, pero hablé por encima. La cuenta real, dije, bajando ligeramente la voz, obligándolos a escuchar, es la que lleva años acumulándose. Por la arrogancia. Por el despilfarro. Por convertir el trabajo de toda una vida de mi abuelo en proyectos vacíos y estatus sin sustancia. Tomás dejó escapar un sonido ahogado. Sage, por Dios, este no es el lugar. Es exactamente el lugar, Tomás, lo corté. Esta sala está llena de las personas a las que intentas engañar. Las que necesitas que te rescaten. Miré a los banqueros. Merecen saber lo que están comprando. O mejor dicho, lo que no están comprando. Me giré hacia la sala. Busqué miradas. Periodistas. Inversores. Viejos socios de mi abuelo. Mi abuelo, Arturo Westerly, construyó una empresa basada en integridad, esfuerzo y productos que funcionaban. Lo que tienen delante esta noche no es un legado. Hice una pausa. Es una liquidación. Se escuchó un murmullo más fuerte. La adquisición de Marlin, dije, mirando directamente a un grupo de banqueros. La demanda histórica es una ficción. Los pedidos están inflados con empresas pantalla financiadas con el propio dinero de Westerly. Las demandas son reales, y están a punto de hundirlo. Giré hacia otro grupo. La cadena deportiva. Contratos firmados en centros comerciales muertos. Sin tráfico. Sin futuro. Otro paso. La división de viajes de lujo ha quemado 18 millones en 6 meses. Silencio. Ingresos. Cero. La sala estalló en ruido. Tomás gritaba. Pero ya no tenía control. Elena permanecía de pie. Rígida. Pero en sus ojos. Por primera vez. Realidad. Alcé la voz por encima del caos. Los activos reales de Westerly, las fábricas, la logística, lo que mi abuelo construyó, están siendo drenados para financiar esto. Esta ilusión. Respiré. La cuenta de todo eso ya existe. Está en los informes. En la renuncia de su director financiero. En los bancos que pronto reclamarán sus préstamos. Di un último paso. Quedé casi en el centro del salón. Miré a Elena. Me llamaste aquí para pagar una cuenta, dije, ahora en voz baja, pero afilada. Pero llamaste a la persona equivocada. Pausa. No soy tu asistente. No soy tu cajero automático. Me giré. Le di la espalda. Me dirigí a todos. Soy Sage Sterling. Silencio absoluto. Mi abuelo vio la verdad. Vio la decadencia. Y en su último acto, no invirtió en el pasado. Invirtió en el futuro. Hice una pausa. En mí. Miré por encima del hombro. Elena. Tomás. Bruno. La cuenta de esta noche, la de años de fracaso, la de este desastre. Respiré. Y dejé caer la última frase. No está a mi nombre. Silencio total. Está a nombre de ustedes. Nada. Ni un sonido. Ni un movimiento. Solo la verdad suspendida en el aire. Y luego. Caos. Tomás gritando. Periodistas grabando.
El gerente del hotel acercándose con seguridad. Los viejos aliados de mi abuelo marchándose. Elena. Inmóvil. Vacía. Su mundo. Derrumbado. No esperé. Ya había terminado. Guardé el teléfono. Asentí levemente a Silas. Una sonrisa breve a la senadora. Y caminé hacia la salida. Sin mirar atrás. Tenía una familia. Una real. Esperándome. Afuera, el aire frío de noviembre era limpio. Libre. La jaula dorada. Estaba vacía. Y yo no volvería jamás. El silencio en el coche era profundo. Pero no vacío. Era el silencio después de una sinfonía. Leo me miró por el retrovisor. Parece que fue una gran fiesta, señorita Sterling. La invitada de honor no apareció, respondí. Apoyé la cabeza. Un temblor recorría mi cuerpo. No de miedo. De liberación. La verdad no suele ser bienvenida en una mentira. ¿A dónde vamos? Pensé un segundo. El ático no era hogar. No esa noche. Al centro área. Y rápido. El trayecto fue un borrón de luces. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas. Mensajes. Periodistas. Un mensaje de voz de Tomás que borré en segundos. Silencié todo. Solo quería llegar. El centro área brillaba cálido en la noche. Se escuchaba música. Risas. Vida. Empujé la puerta. Y el contraste fue inmediato. Mesas largas. Comida casera. Niños corriendo. Personas riendo. Real. En una esquina, mi padre mostraba un cuadro a un adolescente, apasionado. Y en el centro, mi madre. Bailando. Una danza simple. Feliz. Con el señor Henderson, un jubilado de 80 años y alumno fiel del centro. Y en ese momento entendí. Eso sí era un legado. Ella sonreía radiante, con las mejillas encendidas de felicidad pura. La intensidad elegante que había mostrado antes se había transformado en una alegría abierta, luminosa. Eso era el legado. No mármol ni hipotecas. Sino esa conexión humana, desordenada y hermosa. Esa creación. Mi padre fue el primero en verme. Su rostro, iluminado por el placer de explicar su arte, se suavizó en una expresión de amor y alivio tan profundo que sentí un nudo en la garganta. Se disculpó con el joven y vino hacia mí, envolviéndome en un abrazo que olía a trementina y especias de acción de gracias. Vimos las noticias en el teléfono, murmuró. ¿Estás bien? Estoy perfecta, susurré. Y por primera vez en toda la noche. Era verdad. Mi madre llegó flotando hacia nosotros, atravesando el caos alegre con su gracia de bailarina. No preguntó. Me miró. Asintió. Bien, dijo. Ahora ven a comer. La señora García trajo tamales que te van a cambiar la vida. Durante las siguientes 2 horas me dejé desaparecer en ese calor. Comí en un plato de papel. Reí con chistes malos. Escuché a una chica tímida recitar un poema que había escrito en el taller de mi padre. Observé a mis padres en su lugar natural. No como exiliados, sino como reyes de un mundo construido con sus propias manos. El contraste con el espectáculo vacío que acababa de dejar atrás era abrumador. Más tarde, cuando casi todos se habían ido y estábamos los 3 lavando platos en la pequeña cocina, mi teléfono vibró. Era una llamada que no podía ignorar. David Chin. El especialista en reestructuración que había contratado hacía un mes. Para exactamente este escenario. Me sequé las manos y fui al estudio de mi padre. David. Es una masacre, Sage. Controlada. Pero una masacre. Su voz era fría, precisa. El vídeo de la gala está en todas partes. Elena Vázquez ya publicó su artículo. Un castillo de naipes se derrumba. Citó todo lo que dijiste. El mercado los va a devorar mañana. Pero más importante, los acreedores están en pánico. Ya recibí llamadas del banco principal. ¿Y quieren hablar conmigo? Sí.
Porque eres la única persona que entiende los activos reales. Y porque gracias al informe de Martin Finch saben que llevas tiempo diciendo la verdad. Te ven como la única opción para rescatar algo. Hizo una pausa. Quieren discutir una reestructuración previa a la quiebra. Con Vidian como comprador principal de los activos viables. Miré el cuadro en el caballete de mi padre. Azules oscuros. Oro quebrado. Una línea blanca atravesándolo todo. No me interesa comprar ruinas, David. Yo construyo. Lo sé, respondió. Pero esto no es sentimental. Es matemático. La división industrial sigue siendo rentable. El software logístico tiene base sólida. Si tú no lo haces, alguien más lo comprará barato, despedirá a todos y lo desmantelará. Pausa. Tú puedes salvar lo que vale la pena. Dar una salida digna a los empleados. Y dejar morir lo demás. Tenía razón. No se trataba de salvar Westley, sino de hacer una cirugía. Salvar lo sano. Eliminar lo corrupto. Organiza la reunión, dije. Pero con mis condiciones. Te escucho. Transparencia total. Auditoría independiente. Indemnización para todos los empleados afectados, financiada antes que los acreedores cobren. Y el nombre Westley desaparece. Silencio breve. Será el acto más brutalmente compasivo que hayan visto, dijo. Colgué. Volví con mis padres. Estaban sentados juntos, compartiendo un trozo de tarta. Los bancos quieren que limpie el desastre, dije. Mi padre frunció el ceño. No tienes que hacerlo, Sage. No es por ellos, respondí. Es por la gente que aún está ahí. Lo miré. La empresa murió hoy. Pero puedo evitar que arrastre a otros con ella. Pausa. Y puedo enterrar el nombre para siempre. Mi padre tomó la mano de mi madre. Durante años cargué ese nombre como una carga, dijo. Luego quise demostrar que lo merecía. Ahora veo que solo era eso, un nombre. Miró a su alrededor. El legado no es el nombre. Es esto. Apretó la mano de mi madre. Haz lo que tengas que hacer. Y dejemos de vivir entre fantasmas. Las semanas siguientes fueron intensas. Reuniones. Negociaciones. Salas frías. Con David a mi lado, desmantelamos Westley Enterprises con precisión quirúrgica. La caída fue rápida. La cotización se detuvo. Se declaró la quiebra. Los titulares hablaban del fin de una dinastía. Yo no di entrevistas. Solo un comunicado. Vidian evalúa ciertos activos por su valor estratégico y humano. Esto no es sobre el pasado. Es sobre el futuro. El día en que el tribunal aprobó la venta final, recibí un paquete. Una caja sencilla. Dentro, envuelta en papel, había una brújula de latón. Vieja. Rayada. La aguja temblaba, pero apuntaba al norte. Había una nota. Él la llevaba siempre. Querría que la tuvieras. Aún marca el camino. La sostuve. Pesaba. No era la empresa. Era dirección. Ese era el verdadero legado. Quedaba una última cosa. El ático de Elena. Se vendería para pagar deudas. Fui sola. El edificio estaba en silencio. El ascensor subió sin ruido. Las puertas se abrieron. El lugar estaba vacío. Cubierto con sábanas. Sin arte. Sin vida. Frío. Ella estaba allí. De pie frente a la ventana. Más pequeña. Más frágil. Sin joyas. ¿Viniste a disfrutarlo? Dijo, sin girarse. No, respondí. Vine a cerrar un ciclo. Se dio la vuelta. Ya no había arrogancia. Solo cansancio. Lo destruiste todo. El trabajo de tu abuelo. La miré. No, Elena, dije con calma. Tú y Tomás hicieron eso, dije con calma. Yo solo encendí la luz para que todos vieran las ruinas. Di un paso adelante. Intenté advertirte aquella noche. Dijiste que era veneno.
Nos humillaste delante de todos. La miré. Se humillaron ustedes mismos. Yo solo traje al público. Otra pausa. La venta de este apartamento se cerrará la próxima semana. Lo que quede después de los bancos irá a un fideicomiso para ti. Será suficiente para vivir cómodamente. No como antes, pero cómodamente. Un destello de su antiguo orgullo apareció. No quiero tu caridad. No es caridad, respondí. Es lo último que queda del dinero del abuelo. Lo único que tú y Tomás no lograron destruir. Considéralo su último regalo. La sostuve con la mirada. Una prisión cómoda, construida por ti misma. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Tomás y Bruno recibirán lo que quede. Que no es mucho. Tendrán que trabajar. Breve silencio. Será una experiencia nueva. Respiré. Sobrevivirán. Pero el mundo que construiste para ellos, ese mundo de privilegios sin mérito, ya no existe. Murió con el abuelo. Solo lo mantuviste congelado, pagando para sostener algo muerto. Ella me miró. Y por un instante. No vi a un monstruo. Vi a una mujer vieja. Asustada. Que apostó todo a la idea equivocada de lo que era la fuerza, y perdió. No sentí satisfacción. Solo una pena profunda. Él te amaba, dijo de repente, en un susurro. Arturo. Creía que tú eras todo. Tragó saliva. Fue lo único en lo que discutimos de verdad. Quería cambiar el testamento al final. Dejarte a cargo. No lo permití. Le dije que destruiría a Tomás. Le dije que no era lugar para una mujer. Soltó una risa rota. Pensé que estaba salvando a la familia, y estaba firmando su sentencia. Ahí estaba. La raíz de todo. No solo maldad, sino una forma de ver el mundo, rígida, limitada. Confundió conservar con avanzar. Vio un imperio, donde solo había un final. Adiós, Elena, dije. No había nada más que decir. Me giré. Sage. Su voz me detuvo. No me volví. Tu padre. Ricardo, ¿es feliz? Pensé en él. En la pintura en su cabello. En su mirada viva. En cómo miraba a mi madre. En el centro área lleno de vida. Sí, respondí. Es profundamente feliz. Pausa. Es libre. Escuché su respiración quebrarse. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré. Antes de que se cerraran, la vi por última vez. Una figura pequeña. Sola. Frente a una ventana vacía. Finalmente entendiendo el precio de la jaula dorada que tanto defendió. Ahora. Era su única habitante. Semanas después, una noche fría de diciembre, estaba en la terraza de mi ático. La ciudad brillaba abajo. Dentro, sonaba un nocturno de Chopin. Mi padre daba los últimos toques a un cuadro. Mi madre leía, tranquila. Mi teléfono vibró. Un correo de David. Todo había terminado. Los activos vendidos. La división de Toledo integrada. Los empleados retenidos con mejores condiciones. El centro área había recibido una donación importante. El nombre Westley. Eliminado. Borrado. Se acabó. Mi madre salió con una taza de té. Se colocó a mi lado. Hoy se han ido muchos fantasmas, dijo. No eran fantasmas, respondí. Solo peso. Me sentía ligera. ¿Y ahora qué? Preguntó. Bebí el té. Pensé en la brújula sobre mi escritorio. Siempre apuntando al norte. Lo mismo de siempre, dije. Construir. No para demostrar nada. No para luchar. Solo para crear algo real. Algo que dure. Ella sonrió. Apoyó la cabeza en la mía. Tu abuelo estaría orgulloso. Pausa. No del imperio, de quien lo reconstruyó. Más tarde, cuando se fueron a dormir, me quedé sola frente a la ventana. La televisión mostraba noticias. Un titular. Legado en cenizas. ¿Quién gana en la nueva economía? Imágenes del antiguo edificio Westley.
Luego. Vivian Ventures. Yo. Entrando a una reunión. Apagué la pantalla. Mi reflejo quedó en el vidrio. No era una heredera. Me habían dejado una llave. No un tesoro. Una llave que abría una responsabilidad. Y la fuerza para soltarla. El verdadero legado del abuelo no era el dinero. Ni la empresa. Ni el nombre. Era la certeza. Que la familia no es sangre. Es elección. Que el legado no se protege. Se construye. Miré la ciudad. Infinita. Llena de historias. La mía ya no estaba atada a un barco que se hundía. Ni a una jaula dorada. Era mía. Y mientras me giraba, con la brújula reflejando la luz de la luna, supe cuál sería la primera palabra del siguiente capítulo.